Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. My name is Alex and I am learning English. Mi nombre es Alex y estoy aprendiendo inglés. Every day, I try to learn new words and practice speaking. Todos los días trato de aprender nuevas palabras y practicar hablar. One day, I heard about a protest in the city. Un día escuché sobre una protesta en la ciudad. It was about something called pension reform. Era sobre algo llamado reforma de pensiones. I didn't know what that meant, but I was curious. No sabía qué significaba eso, pero tenía curiosidad. I wanted to learn more, so I decided to go and see what was happening. Quería aprender más, así que decidí ir y ver qué estaba sucediendo. When I arrived at the protest, I saw many people. Cuando llegué a la protesta, vi a mucha gente. Most of them were older, maybe around the age of my grandparents. La mayoría de ellos eran mayores, tal vez de la edad de mis abuelos. They were holding signs with big letters and shouting loudly. Estaban sosteniendo carteles con letras grandes y gritando fuerte. I could not understand everything they were saying, but I wanted to listen carefully. No podía entender todo lo que decían, pero quería escuchar con atención. I thought it would be a good chance to learn new words. Pensé que sería una buena oportunidad para aprender nuevas palabras. As I walked closer, I tried to read the signs. A medida que me acercaba, traté de leer los carteles. Some said things like save our pensions, and we need our money. Algunos decían cosas como salven nuestras pensiones y necesitamos nuestro dinero. I started to understand that this protest was about money for old people, called a pension. Empecé a entender que esta protesta era sobre dinero para personas mayores, llamado pensión. A pension is money that people receive when they stop working. Una pensión es dinero que las personas reciben cuando dejan de trabajar. This money helps them buy food, pay for their homes, and take care of themselves when they are too old to work. Este dinero les ayuda a comprar comida, pagar por sus hogares y cuidarse cuando son demasiado mayores para trabajar. I heard some people talking nearby. Escuché a algunas personas hablando cerca. They were saying that the government wanted to change the pension rules. Decían que el gobierno quería cambiar las reglas de las pensiones. These changes might make it harder for older people to get their pension money. Estos cambios podrían dificultar que las personas mayores obtuvieran su dinero de pensión. The people at the protest were worried and scared. Las personas en la protesta estaban preocupadas y asustadas. They said that without their pensions, they would not have enough money to live. Decían que sin sus pensiones no tendrían suficiente dinero para vivir. As I listened, I learned a new word, retirement. Mientras escuchaba, aprendí una nueva palabra, jubilación. Retirement is when a person stops working because they are old. La jubilación es cuando una persona deja de trabajar porque es mayor. When people retire, they need money to live, and that money often comes from their pensions. Cuando las personas se jubilan, necesitan dinero para vivir y ese dinero a menudo proviene de sus pensiones. I thought about my own grandparents and how important it was for them to have enough money after they stopped working. Pensé en mis propios abuelos y lo importante que era para ellos tener suficiente dinero después de dejar de trabajar. While I was standing in the crowd, a man came up to me. Mientras estaba parado en la multitud, un hombre se me acercó. He handed me a sign that said, "Save our pensions." Me entregó un cartel que decía, salven nuestras pensiones. I smiled and took the sign, holding it up just like everyone else. Sonreí y tomé el cartel, levantándolo como todos los demás. I felt like I was part of the group, even though I was still learning what the protest was all about. Me sentí parte del grupo, aunque todavía estaba aprendiendo de qué se trataba la protesta. Then, something surprising happened. Entonces sucedió algo sorprendente. A man with a microphone saw me holding the sign. Un hombre con un micrófono me vio sosteniendo el cartel.
He must have thought I was very passionate about the cause because he said, "Come up and talk." Debió pensar que yo era muy apasionado por la causa porque dijo, sube y habla. I was shocked and a little scared. Me sorprendí y me asusté un poco. I had never spoken in front of so many people before. Nunca había hablado frente a tanta gente antes. But the people in the crowd were looking at me and they were smiling. Pero la gente en la multitud me estaba mirando y estaban sonriendo. They seemed friendly, so I took a deep breath and went up to the front. Parecían amistosos, así que tomé una respiración profunda y subí al frente. I took the microphone from the man. Tomé el micrófono del hombre. My hands were shaking and my heart was beating fast. Mis manos estaban temblando y mi corazón latía rápido. I looked at all the faces in the crowd. Miré a todas las caras en la multitud. They were waiting for me to say something, and I knew I had to speak. Estaban esperando que dijera algo y sabía que tenía que hablar. I remembered the words I had just learned. Recordé las palabras que acababa de aprender. I said, "Pensions are very important. Dije, las pensiones son muy importantes. People need pensions to live when they are old. Las personas necesitan pensiones para vivir cuando son mayores. We must help them." Debemos ayudarlos. The crowd cheered loudly. La multitud aplaudió fuerte. They were happy with what I said. Estaban contentos con lo que dije. I felt a little better, even though I was still nervous. Me sentí un poco mejor, aunque todavía estaba nervioso. Then I continued, "We need to talk to the government. Luego continué. Necesitamos hablar con el gobierno. We must tell them that pensions are important. Debemos decirles que las pensiones son importantes. We cannot lose them. No podemos perderlas. Without pensions, many people will not have enough money to live." Sin pensiones, muchas personas no tendrán suficiente dinero para vivir. The crowd cheered again, even louder this time. La multitud aplaudió de nuevo, aún más fuerte esta vez. I couldn't believe it. No podía creerlo. Here I was, a language learner, speaking at a protest, and people were listening to me. Aquí estaba yo, un aprendiz de idiomas, hablando en una protesta, y la gente me estaba escuchando. After I finished speaking, an old woman came up to me. Después de que terminé de hablar, una anciana se me acercó. She had kind eyes and a warm smile. Tenía ojos amables y una cálida sonrisa. She thanked me and said, "You did a good job. Me agradeció y dijo, «Hiciste un buen trabajo. You helped us today. Your words were strong." Nos ayudaste hoy. Tus palabras fueron fuertes». I smiled back and said, "Thank you. Le sonreí y dije, «Gracias. I am learning English, and today I learned a lot. Estoy aprendiendo inglés y hoy aprendí mucho. I learned new words, and I also learned how important pensions are." Aprendí nuevas palabras y también aprendí lo importantes que son las pensiones». The protest went on for a while, and then it ended. La protesta continuó por un tiempo y luego terminó. I walked home feeling proud of myself. Caminé a casa sintiéndome orgulloso de mí mismo. I had learned new words, spoken in front of a crowd, and even helped some people. Había aprendido nuevas palabras, hablado frente a una multitud e incluso ayudado a algunas personas. It was a day I would never forget. Fue un día que nunca olvidaré. The next day, I told my friends about what happened at the protest. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que sucedió en la protesta. They laughed when I told them I was a speaker at the rally. Se rieron cuando les dije que fui un orador en la manifestación. I laughed too. Yo también me reí. It was funny to think that just a day ago, I didn't know what a pension was, and now I had spoken about it in front of many people. Era divertido pensar que solo un día antes no sabía qué era una pensión y ahora había hablado sobre eso frente a muchas personas. As I went to bed that night, I thought about everything I had learned. Cuando me fui a la cama esa noche, pensé en todo lo que había aprendido. I knew more about pensions and why they are so important to older people. Sabía más sobre las pensiones y por qué son tan importantes para las personas mayores.
I also knew that I could do things I never thought I could do, like speak in front of a crowd. También sabía que podía hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, como hablar frente a una multitud. Learning a new language is hard, but it is also full of surprises and new experiences. Aprender un nuevo idioma es difícil, pero también está lleno de sorpresas y nuevas experiencias. That day, I learned more than just new words. Ese día aprendí más que solo nuevas palabras. I learned that sometimes we can do things we never imagined, and that makes learning even more exciting. Aprendí que a veces podemos hacer cosas que nunca imaginamos y eso hace que aprender sea aún más emocionante. Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Mi nombre es Alex y estoy aprendiendo inglés. Todos los días trato de aprender nuevas palabras y practicar hablar. Un día escuché sobre una protesta en la ciudad. Era sobre algo llamado reforma de pensiones. No sabía qué significaba eso, pero tenía curiosidad. Quería aprender más, así que decidí ir y ver qué estaba sucediendo. Cuando llegué a la protesta, vi a mucha gente. La mayoría de ellos eran mayores, tal vez de la edad de mis abuelos. Estaban sosteniendo carteles con letras grandes y gritando fuerte. No podía entender todo lo que decían, pero quería escuchar con atención. Pensé que sería una buena oportunidad para aprender nuevas palabras. A medida que me acercaba, traté de leer los carteles. Algunos decían cosas como «salven nuestras pensiones» y «necesitamos nuestro dinero». Empecé a entender que esta protesta era sobre dinero para personas mayores, llamado pensión. Una pensión es dinero que las personas reciben cuando dejan de trabajar. Este dinero les ayuda a comprar comida, pagar por sus hogares y cuidarse cuando son demasiado mayores para trabajar. Escuché a algunas personas hablando cerca. Decían que el gobierno quería cambiar las reglas de las pensiones. Estos cambios podrían dificultar que las personas mayores obtuvieran su dinero de pensión. Las personas en la protesta estaban preocupadas y asustadas. Decían que sin sus pensiones no tendrían suficiente dinero para vivir. Mientras escuchaba, aprendí una nueva palabra: jubilación. La jubilación es cuando una persona deja de trabajar porque es mayor. Cuando las personas se jubilan, necesitan dinero para vivir y ese dinero a menudo proviene de sus pensiones. Pensé en mis propios abuelos y lo importante que era para ellos tener suficiente dinero después de dejar de trabajar. Mientras estaba parado en la multitud, un hombre se me acercó. Me entregó un cartel que decía «Salven nuestras pensiones». Sonreí y tomé el cartel, levantándolo como todos los demás. Me sentí parte del grupo, aunque todavía estaba aprendiendo de qué se trataba la protesta. Entonces sucedió algo sorprendente. Un hombre con un micrófono me vio sosteniendo el cartel. Debió pensar que yo era muy apasionado por la causa porque dijo «Sube y habla». Me sorprendí y me asusté un poco. Nunca había hablado frente a tanta gente antes, pero la gente en la multitud me estaba mirando y estaban sonriendo. Parecían amistosos, así que tomé una respiración profunda y subí al frente. Tomé el micrófono del hombre. Mis manos estaban temblando y mi corazón latía rápido. Miré a todas las caras en la multitud. Estaban esperando que dijera algo y sabía que tenía que hablar. Recordé las palabras que acababa de aprender. Dije, las pensiones son muy importantes. Las personas necesitan pensiones para vivir cuando son mayores. Debemos ayudarlos. La multitud aplaudió fuerte. Estaban contentos con lo que dije. Me sentí un poco mejor, aunque todavía estaba nervioso. Luego continué. Necesitamos hablar con el gobierno. Debemos decirles que las pensiones son importantes. No podemos perderlas. Sin pensiones, muchas personas no tendrán suficiente dinero para vivir. La multitud aplaudió de nuevo, aún más fuerte esta vez. No podía creerlo. Aquí estaba yo, un aprendiz de idiomas, hablando en una protesta, y la gente me estaba escuchando. Después de que terminé de hablar, una anciana se me acercó. Tenía ojos amables y una cálida sonrisa. Me agradeció y dijo, «Hiciste un buen trabajo. Nos ayudaste hoy, tus palabras fueron fuertes».
Le sonreí y dije, gracias. Estoy aprendiendo inglés y hoy aprendí mucho. Aprendí nuevas palabras y también aprendí lo importantes que son las pensiones. La protesta continuó por un tiempo y luego terminó. Caminé a casa sintiéndome orgulloso de mí mismo. Había aprendido nuevas palabras, hablado frente a una multitud e incluso ayudado a algunas personas. Fue un día que nunca olvidaré. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que sucedió en la protesta. Se rieron cuando les dije que fui un orador en la manifestación. Yo también me reí. Era divertido pensar que solo un día antes no sabía qué era una pensión y ahora había hablado sobre eso frente a muchas personas. Cuando me fui a la cama esa noche, pensé en todo lo que había aprendido. Sabía más sobre las pensiones y por qué son tan importantes para las personas mayores. También sabía que podía hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, como hablar frente a una multitud. Aprender un nuevo idioma es difícil, pero también está lleno de sorpresas y nuevas experiencias. Ese día aprendí más que solo nuevas palabras. Aprendí que a veces podemos hacer cosas que nunca imaginamos y eso hace que aprender sea aún más emocionante. Now you will listen to the story without subtitles. Mi nombre es Alex y estoy aprendiendo inglés. Todos los días trato de aprender nuevas palabras y practicar hablar. Un día escuché sobre una protesta en la ciudad. Era sobre algo llamado reforma de pensiones. No sabía qué significaba eso, pero tenía curiosidad. Quería aprender más, así que decidí ir y ver qué estaba sucediendo. Cuando llegué a la protesta, vi a mucha gente. La mayoría de ellos eran mayores, tal vez de la edad de mis abuelos. Estaban sosteniendo carteles con letras grandes y gritando fuerte. No podía entender todo lo que decían, pero quería escuchar con atención. Pensé que sería una buena oportunidad para aprender nuevas palabras. A medida que me acercaba, traté de leer los carteles. Algunos decían cosas como «salven nuestras pensiones» y «necesitamos nuestro dinero». Empecé a entender que esta protesta era sobre dinero para personas mayores, llamado pensión. Una pensión es dinero que las personas reciben cuando dejan de trabajar. Este dinero les ayuda a comprar comida, pagar por sus hogares y cuidarse cuando son demasiado mayores para trabajar. Escuché a algunas personas hablando cerca. Decían que el gobierno quería cambiar las reglas de las pensiones. Estos cambios podrían dificultar que las personas mayores obtuvieran su dinero de pensión. Las personas en la protesta estaban preocupadas y asustadas. Decían que sin sus pensiones no tendrían suficiente dinero para vivir. Mientras escuchaba, aprendí una nueva palabra: jubilación. La jubilación es cuando una persona deja de trabajar porque es mayor. Cuando las personas se jubilan, necesitan dinero para vivir y ese dinero a menudo proviene de sus pensiones. Pensé en mis propios abuelos y lo importante que era para ellos tener suficiente dinero después de dejar de trabajar. Mientras estaba parado en la multitud, un hombre se me acercó. Me entregó un cartel que decía «Salven nuestras pensiones». Sonreí y tomé el cartel, levantándolo como todos los demás. Me sentí parte del grupo, aunque todavía estaba aprendiendo de qué se trataba la protesta. Entonces sucedió algo sorprendente. Un hombre con un micrófono me vio sosteniendo el cartel. Debió pensar que yo era muy apasionado por la causa porque dijo «Sube y habla». Me sorprendí y me asusté un poco. Nunca había hablado frente a tanta gente antes, pero la gente en la multitud me estaba mirando y estaban sonriendo. Parecían amistosos, así que tomé una respiración profunda y subí al frente. Tomé el micrófono del hombre. Mis manos estaban temblando y mi corazón latía rápido. Miré a todas las caras en la multitud. Estaban esperando que dijera algo y sabía que tenía que hablar. Recordé las palabras que acababa de aprender. Dije, las pensiones son muy importantes. Las personas necesitan pensiones para vivir cuando son mayores. Debemos ayudarlos. La multitud aplaudió fuerte. Estaban contentos con lo que dije. Me sentí un poco mejor, aunque todavía estaba nervioso. Luego continué. Necesitamos hablar con el gobierno.
Debemos decirles que las pensiones son importantes. No podemos perderlas. Sin pensiones, muchas personas no tendrán suficiente dinero para vivir. La multitud aplaudió de nuevo, aún más fuerte esta vez. No podía creerlo. Aquí estaba yo, un aprendiz de idiomas, hablando en una protesta, y la gente me estaba escuchando. Después de que terminé de hablar, una anciana se me acercó. Tenía ojos amables y una cálida sonrisa. Me agradeció y dijo: «Hiciste un buen trabajo. Nos ayudaste hoy. Tus palabras fueron fuertes». Le sonreí y dije: «Gracias. Estoy aprendiendo inglés y hoy aprendí mucho. Aprendí nuevas palabras y también aprendí lo importantes que son las pensiones». La protesta continuó por un tiempo y luego terminó. Caminé a casa sintiéndome orgulloso de mí mismo. Había aprendido nuevas palabras, hablado frente a una multitud e incluso ayudado a algunas personas. Fue un día que nunca olvidaré. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que sucedió en la protesta. Se rieron cuando les dije que fui un orador en la manifestación. Yo también me reí. Era divertido pensar que solo un día antes no sabía qué era una pensión y ahora había hablado sobre eso frente a muchas personas. Cuando me fui a la cama esa noche, pensé en todo lo que había aprendido. Sabía más sobre las pensiones y por qué son tan importantes para las personas mayores. También sabía que podía hacer cosas que nunca pensé que podría hacer, como hablar frente a una multitud. Aprender un nuevo idioma es difícil, pero también está lleno de sorpresas y nuevas experiencias. Ese día aprendí más que solo nuevas palabras. Aprendí que a veces podemos hacer cosas que nunca imaginamos y eso hace que aprender sea aún más emocionante. Excellent. Answer these questions in the comments. ¿Por qué Emily fue a la protesta en el parque? ¿Qué aprendió Emily al hablar con el señor Brown y hablar en el meeting? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.